El título del mensaje de esta oportunidad de esta mañana es el siguiente: dile adiós al desánimo. Dile adiós al desánimo. Y no hay mejor texto para poder escoger que en el libro de Nehemías, capítulo número 4, los versículos 10 al 23. Y vamos a reservarnos la lectura para el momento exquisito en que vamos a estar meditando exactamente en sus palabras, las palabras que Dios tiene para nosotros. Qué triste se torna la vida cuando nos enfrentamos al desánimo. Como todo el mundo sabe, la pandemia ha ocupado un lugar que tristemente ha llenado el corazón de trastornos espirituales, físicos, de trastornos psicológicos. El desaliento se puede percibir con el simple hecho de salir por la calle y poder mirar a las personas a través de su propio rostro con un nasobuco puesto, cómo las personas irradian por sus ojos dolor y dificultad, decaimiento, tristeza, dolor, duelo. Tristemente todos padecemos del germen tan terrible del decaimiento, del desaliento. Si nos ponemos a mirar en las páginas de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la Biblia no está dándole la espalda a nuestros sentimientos. La Biblia tiene mucho que decirnos y mucho en esta oportunidad. Dice que un grupo de ranitas, y esto es un ejemplo un poco irreal para lo que queremos decir, es muy importante. Un grupo de ranitas estaba viajando por un campo y cuentan que las ranitas se cayeron en un pozo. Otras quedaron fuera mirando y comenzaron a darle palabras de aliento, pero cuando vieron el pozo tan profundo y vieron que el pozo era imposible para salir de él, empezaron a gritarle a las ranas: quédense, no van a salir, no van a salir. Y cuenta la historia que una de las ranitas desistió. Una de las ranitas no continuó saltando, mientras que la otra daba saltos más altos y más altos. Ellas les gritaban: no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero aquella rana no se dio por vencida y frente a todo espíritu de desaliento dijo: voy a llegar a la boca del pozo. Aleluya. Aquella ranita llegó a salir de aquel hueco. Y le preguntaron: ¿y por qué tú no te dejaste vencer por nuestras palabras? Y dice la historia que aquella ranita con sus manos explicó que ella no oía nada. Y todo lo que le parecía que estaba sucediendo era que todas las demás le estaban dando ánimo. Tristemente, hoy en día son pocas las personas que te van a dar ánimo. Yo creo que Dios en su palabra sí te está dando el ánimo necesario para poder enfrentar todo tipo de desánimo. Y mi idea principal, la idea que quiero que pueda estar en tu corazón igual que en el mío: dile adiós al desánimo en el nombre del Señor y este huirá para siempre. Dile adiós al desánimo en el nombre del Señor y este huirá para siempre de nuestras vidas. Veamos algunos ejemplos de desánimo que colmaron la copa. El primer ejemplo de desánimo lo podemos encontrar ahí en Números capítulo 13, cuando el pueblo de Israel les llevó, por causa del desánimo, 40 años de vagar en el mismo sitio. Y usted dice: ¿el desánimo puede hacernos ese daño? Sí, nos puede hacer ese daño. El desánimo, como ya hemos estado diciendo, es un arma clave en el arsenal de Satanás. Fue el desánimo lo que evitó que Israel entrara en la tierra prometida. Y tristemente tuvieron que vagar por culpa de esos 10 espías que hablaron lo que Dios no había dicho. Los 12 espías se tenían que reunir y tenían que vagar por toda la tierra de Israel, mirando lo bueno de la tierra. Pero ellos desalentaron, dice el capítulo 32, versículo 9, ellos desalentaron al pueblo. Y ellos le dijeron al pueblo: los gigantes que vamos a ver allí son imposibles de derrumbar, de derribar. La consecuencia, ¿cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue, tristemente, que el pueblo fue condenado a vagar por ese mismo desierto por 40 años sin poder
llegar a la tierra que Dios le había dicho. Cuidado con lo que escuchamos. Mucho cuidado con lo que escuchamos. Hay voces pesimistas que se levantan para hacernos daño. Hay muchas voces pesimistas que se levantan para enredar el propósito de Dios. Hermano querido, la palabra que Dios nos está dando para esta noche es que sí podemos llegar, es que sí podemos hacerlo, es que no nos detengamos. El pueblo de Israel experimentó ese desánimo y el desánimo los devastó. El desánimo los llevó al lugar donde Dios no había planeado. Los tiempos actuales son muy propensos a desanimarnos. Sí, los tiempos actuales nos pueden perfectamente llevar a: yo no voy a pasar este tiempo, yo no voy a llegar, mi meta no se va a cumplir, yo no. Y nos hemos olvidado que el yo y el yo y el yo y el yo tienen que cambiarse por Él. Solamente Él tiene el control. Nosotros somos pequeñas vasijas de barro en las manos del alfarero. En segundo lugar, el desánimo del profeta le llevó a desear la muerte. Primera de Reyes, capítulo número 19, versículos 1 al 4, nos cuenta cómo Elías, el profeta del fuego, fue llevado al mismo lugar del desánimo. Elías allí cayó en el desánimo. ¿Y por qué cayó Elías en el desánimo? Elías cayó en el desánimo porque Elías no miró la voz de Dios, no escuchó la voz de Dios. Elías se enredó en la voz de aquella Jezabel que solo pronunciaba palabras en su contra. ¿Por qué nos dejamos engañar tan fácil? Dice, luego nosotros en el Nuevo Testamento nos podemos ampliar mucho más. Dice Mateo capítulo 10, versículo 28 al 30, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede matar y destruir el alma en el infierno. Sí, tenemos que temerle a Dios, no temerle a la voz de los hombres, y mucho menos a la voz de una mujer allí que pecadora, una mujer que no tenía la voz de Dios. El desánimo nos puede llevar a querer morir. El desánimo nos puede tratar de derribar. Y cuando nos apartamos de Dios, suceden estas cosas. Cuando nos apartamos de Dios, el enemigo mortal trata de sembrar una semilla, y una semilla que no es buena, una semilla que germina con voz de diablo diciendo: no puedes, no lo vas a hacer. Elías, después de haber visto la mismísima mano de Dios del milagro, cayó en una depresión. ¿Y qué cosa más similar al desánimo que una depresión? Cuidado con la depresión. Cuidado, cristiano, con la depresión. ¿Será que un cristiano se puede deprimir? Sí, se puede deprimir un cristiano, pero un cristiano tiene que entender que toda depresión es una herramienta del enemigo, del diablo, para tratar de desvirtuar lo que Dios ya está haciendo, lo que Dios está logrando. Y Dios está logrando cosas bien lindas en su pueblo. El desánimo, en tercer lugar, se vio en el pueblo de Israel. Y ahí es cuando vamos a llegar al texto que vamos a leer. Todos los anteriores los hemos anunciado. Queremos leer partes importantes. Las presiones exteriores crean a menudo problemas interiores. Las presiones exteriores crean problemas interiores. Nehemías había logrado llegar a Jerusalén con todo tipo de permiso del rey Artajerjes. Nehemías capítulo 2 nos cuenta cómo él se preparó. Aleluya. Él se preparó para hablar con el rey. Él había escuchado que la casa de sus padres estaba totalmente en ruina y él se había preparado para llegar a donde estaba el rey. El rey nunca le había visto estar triste, y esto nos tiene que hablar a nosotros, los cristianos, los creyentes, los que creemos en el Dios verdadero, en el Dios vivo. Tenemos que darnos cuenta que Él en su palabra nos trae ánimo, no desánimo. Y cuenta que a los días el
el gran hombre Nehemías, reconstructor, allí va donde estaba el rey con su rostro demacrado. ¿Por qué estaba Nehemías así? Nehemías estaba demacrado porque él sentía el dolor de su pueblo en sus ruinas, en el mismo sitio donde Dios no quiere vernos a ninguno de nosotros. ¿Y qué comenzó a hacer Nehemías? Dice la palabra de Dios que Nehemías se sentó, Nehemías lloró sentado, Nehemías ayunó, Nehemías oró, Nehemías se preparó, Nehemías actuó como tiene que actuar un siervo de Dios en los tiempos en los que vivimos hoy. Y cuando comenzaron a trabajar en el muro, comenzó a susurrar la voz del enemigo. ¿Quién es el enemigo? El enemigo en Nehemías es en el árabe, es Tobías. Son ellos los que provocaron el dolor en el pueblo. Y en el versículo 10, usted lo puede notar ahí, en el versículo 10, Nehemías 4:10, y dijo Judá, triste esta declaración, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Cuál fue el grito del pueblo? No podemos edificar el muro. Esto es demasiado para nosotros. ¿Por qué ellos pensaban así? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Por qué ellos pensaban así? La respuesta la tenemos acá en el mismo capítulo, unos versículos antes, dice el versículo 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. ¿Sabe lo que había escuchado el pueblo? El pueblo de Israel había escuchado las palabras blasfemas de aquellos que no eran judíos, de aquellos que tenían como afrenta al pueblo del Señor, y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen esos débiles judíos? Ya a ellos le habían confrontado. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día. Ellos estaban llenos de una idea errónea. Ellos creían que el pueblo de Israel no podía edificar, y después de una y otra voz, después de haberles hablado una y otra vez palabras que no eran a favor de ánimo y de trabajo, el pueblo de Israel se desanimó, el pueblo de Israel perdió, el pueblo de Israel cayó en que no podemos. ¿Usted lo cree hoy? Yo no lo creo. Yo creo que esta pandemia nos ha puesto a ponernos nasobucos, nos ha puesto a lavarnos las manos más de lo que hemos hecho en la vida entera. Esta pandemia nos ha puesto a tomar iniciativas diferentes de la vida, pero esta pandemia no nos va a destruir. Esta pandemia nos está preparando para momentos más importantes que los que hemos vivido hasta el presente. Dile adiós al desánimo, hermano. Dile adiós al desánimo en el nombre del Señor, y este huirá para siempre. Una pregunta muy importante cuando hablamos de este tema del desánimo, del desaliento, como usted pudiera decir, el dolor, de la apatía. ¿Cómo entonces enfrentó Nehemías este gigante del desánimo? Porque usted, si yo lo dejo hasta aquí, usted va a decir, ay, nos quedamos llorando igual que el pueblo. El pueblo siguió llorando y yo voy a seguir llorando. No quiero lagrimitas. No quiero lagrimitas. Aquí lo que tenemos que hacer es lo que la palabra de Dios nos declara. Cuenta la Biblia misma en el capítulo 4, versículos 4 y 5, que Nehemías oró. Y esa es una de las armas más poderosas que los cristianos podemos usar contra el desánimo. Nehemías oró y dice la palabra, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo de la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Y cuál es la postura correcta frente al desánimo? No busques otra. La postura correcta frente al desánimo, arrodíllate y pídele a Dios.
Arrodíllate y clama delante de Dios. Nehemías oró ardientemente contra todo tipo de amenaza y él pudo recibir en el mismo instante que Dios le estaba respondiendo. Bueno, creo que Dios también obró en Nehemías para que él confiara, y una oración que sale como rutina, no sé si a usted le pasa a veces: Señor, gracias por los alimentos, gracias por los alimentos. Y parece un rezo católico. No estoy condenando a los católicos. Yo soy amigo de los católicos también. Yo quiero que los católicos suelten toda la cantidad de imágenes y se acerquen a Cristo, el único Salvador. Les amo en el nombre de Jesús, porque Jesús les ama también. Pero no queremos rezos. Los rezos se van a quedar aquí abajo. Lo que queremos es oraciones ardientes. Señor, mira que estoy apretado, mira que estoy en tribulación, mira que te necesito. Nehemías lo hizo y junto a ello confió. Porque como te estaba diciendo, podemos estar orando y se queda todo acá abajo en esta nube de cosmos, el cosmos inmediato nuestro. Lo que nosotros necesitamos no es eso. Nosotros necesitamos que nuestra oración suba a la presencia de Dios y Dios baje con su presencia a nuestras vidas. Confiemos en que como Nehemías tuvo un libertador, hoy nosotros también tenemos uno que nos libera. Hoy nosotros tenemos uno que nos dio la libertad y ese es nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, Nehemías no prestó mucha atención a estos quejumbrosos, sino que sin dudarlo siguió adelante en el trabajo del Señor. Versículo 15. Léalo usted con sus propios ojos en su Biblia. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Así, porque antes de esto se habían vuelto todos a defender. Cuando ellos entendieron que venía el enemigo y que el enemigo podía salir de abajo de la mata, ellos todos se vistieron de guerreros y todos fueron a pleitear. Ellos fueron a guerrear contra todos los que se estaban levantando contra ellos. Pero cuando vieron que Dios desbarató todo aquello, aleluya, todo el mundo continuó trabajando. Todo el mundo continuó laborando. Sabe que frente al desánimo, la Biblia nos está llevando a lo que necesitamos. Oración. Fue certera en el que nos libera. Ahora nos está diciendo la Biblia: no le prestes atención a lo que te están diciendo en la calle, en los lugares. Esto está tan difícil, esto no se va a poder pasar, esto no, la Biblia está diciendo: trabaja, trabaja, trabaja. Y usted me dirá: pastor, ¿cómo yo voy a trabajar cuando la pandemia nos está azotando? Sí, tú puedes trabajar. Hay muchas cosas en tu casa que no han tenido conclusión por lo que respecta a tu propio desgano en el trabajo. Hay muchos hermanos que están esperando tomes el celular y le puedas hacer una llamada. Hay muchos hermanos que están esperando que le toques a la puerta y aunque no tengas que entrar a su casa, puedas hacer una oración desde la calle. Sí, porque hay que cuidar las casas de los hermanos. Pero no pierdas tiempo, no pierdas tiempo. El Señor quiere que tu tiempo sea bendecido. ¿Y sea bendecido de qué manera? Con oración. Y también sea bendecido con ánimo. Sea bendecido con trabajo. Sea bendecido con vigilancia. Y con mucho trabajo fuerte. Versículos 16 al 18. Dice la palabra: y desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y coraza. Esto nos tiene que decir, esto son verdades espirituales. Y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, aleluya, y en la otra tenían la espada. ¿Qué espada tenemos que portar nosotros? Nosotros tenemos que usar una espada, tenemos que andar con un cuchillo en la alforja. No tenemos que andar con cuchillo. Nosotros tenemos que andar con la espada de dos filos. Nosotros tenemos que portar la Biblia. Nosotros tenemos entonces que trabajar con vigilancia, porque el enemigo sí nos está tratando de destruir. El enemigo se puede tratar de colar solapadamente en nuestra casa.
puede tratar de meterse en nuestro hogar, de colarse en la iglesia y de decir dentro de la iglesia, por medio de un hermano, por la boca de un hermano, no, esto no va a pasar, esto es imposible de hacer. No le escuches, trabaja, vigila, no dejes que el enemigo te venza con sus palabras. La palabra de Dios, que es nuestra mejor espada, la palabra de Dios es medicina para nuestro corazón contra el desánimo. Podemos ver en la palabra que ella nos está guiando a textos que son importantes para nosotros en esta temática. Segunda a los Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, que dice la palabra, son eternas. Nos está mandando Dios a trabajar en el reino, a trabajar dándole la gloria, dándole la alabanza, dándole todo el poder al Señor, no a nosotros. Nosotros somos vasijas frágiles en las manos del alfarero. Se suman también las palabras del salmista cuando en el Salmo 42, versículo 5, lo repite en el versículo 11 y lo vuelve a decir el salmista en el 43:5. La frase clave para esta oportunidad: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo creo firmemente que Nehemías pudo encontrar la solución, porque buscó la solución en lo que verdaderamente había poder, en quien verdaderamente había poder. Buscó la solución en Jesús, buscó la solución en Dios. Nehemías pudo ver de lejos al que vive. Nehemías pudo divisar de lejos al Señor, y él pudo encontrar que había poder y autoridad en quien tiene todo en su mano, y es el Señor. ¿Por qué me voy a abatir yo? ¿Por qué yo me voy a poner a llorar? ¡Ay, la pandemia! No llores tanto. Ríe de gozo. Pon el fruto del Espíritu a mayor exponente en tu propio corazón y dale la gloria a Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y yo sé que nos va a seguir ayudando por la eternidad. Nehemías entonces fue un ejemplo, y quiero concluir ya. Nehemías fue un ejemplo de lo que puede suceder con un hombre que se rinde en las manos del Señor. No podemos olvidar que la bendición la tenemos en Dios. No podemos olvidar que la bendición no la tenemos en nosotros mismos. Tenemos que decirle adiós al desánimo. Pero no le puedo decir adiós al desánimo por mis herramientas psicológicas. Tengo que decirle adiós al desánimo en el nombre del Señor Jesucristo. Y este huirá para siempre. ¿Qué debo recordar? Que tengo que controlar lo que escucho, que tengo que orar y tengo también que vigilar. Tengo que trabajar. ¿Me puedo olvidar de alguna de estas cosas? No me puedo olvidar de ninguna de estas cosas. Tengo que orar, tengo que confiar en que el libertador está por mí, es por mí. Tengo que también enfocar que hay que trabajar ardientemente y tengo que vigilar. Confianza, hermano. Estos tiempos están reclamando confianza. Cuando ese duende enemigo de nuestra vida, el desaliento, el desánimo, toca tu puerta y te diga, quiero entrar, dile, como decía el canto de los niños, dile, no. Cristo mora en mí. Aquí no hay lugar para ti. Ay, qué bello. Me acuerdo cuando yo era niño. Mientras el diablo quiera robar tu gozo, dile a Dios que venza todas tus batallas. Dile adiós al desánimo y haz que el ejemplo de Nehemías pueda ser tu propio ejemplo, digno de imitar, digno de todo tipo de duplicidad. Y podamos decir, me voy a leer el libro de Nehemías de tapa a tapa, porque voy a encontrar en el libro de Nehemías muchas verdades espirituales que necesitamos nosotros hoy en el 2021. Estamos necesitando escuchar
la voz de Dios para combatir todo tipo de desánimo. Dios te bendiga. Anhelo para ti, como anhelo para mi propia vida y la vida de mi familia, de la iglesia que pastoreo y de todos nosotros, que no le demos lugar al desánimo. Todo lo contrario, le digamos adiós, bye bye, ya no te quiero más. Conmigo camina Jesús. Dios te bendiga. Amén.